Vamos al hermano Wilfredo, presidente de la Juventud del TOA. Le invitamos a que pase por aquí. Gracias, Padre. Padre, presentamos, Señor, a tu siervo, Señor, para que tú, Señor, vayas glorificándote, Señor, por medio de todo aquello que tú le has dado, Señor eterno. Sabemos que tú te has de glorificar porque tuya siempre es la gloria, Señor. Por los siglos de los siglos te damos gracias. Amén y amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Dios ya ha estado hablando durante todo el servicio. Ha hablado a nuestro corazón, ha hablado a nuestras mentes. Y ha llegado un momento especial. El momento de la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Quiero antes agradecer a la pastora Mariel, pastora Yareli, pastor Benigno, por este momento de invitarme a estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Me acompaña mi amada esposa Catherine, como de costumbre, nuestro hijo Natiel Yaret. Y quiero que reciban un saludo también de nuestro pastor Carlos Aníbal Acevedo Marrero, de la Iglesia de Dios Misión Buena Nueva Vida en Cataño. Bien, amados, el ambiente está de fiesta, ambiente de celebración, de adoración. Sabemos que el Espíritu Santo se ha dejado sentir desde que entramos por esas puertas. Y es porque, como decía la pastora Mariel, ya Él estaba aquí antes que usted y yo llegáramos. Él estaba pendiente a esta cita que teníamos aquí, esta cita divina en esta noche. Y la porción escritural que me asignaron fue precisamente pensada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le plació que hoy habláramos de edificar los muros. No fue solamente que Dios puso en el corazón de nuestra hermana que trajéramos este mensaje, sino que el Espíritu Santo quiso que se hablara de eso. Y yo estoy 100% seguro de que fue Dios el que le puso eso en el corazón. Así que, amados, yo le dije al pastor Benigno que hoy es media vigilia. El más lejos que vive está aquí, que vive ahí al ladito, cerquita. Un poquito más lejos ahora. Bien, mis amados, esta es una porción que si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio, la ha escuchado en diversas ocasiones, pero siempre Dios tiene para hablarnos algo, refrescar un mensaje, pero también traer algo nuevo para nuestras vidas. Antes de decirle la porción escritural que ya la hermana ha traído durante el mensaje, durante el devocional, quiero hablarle de un hombre. Ese hombre se llama Oskar Schindler. Usted dirá, ¿y quién es ese hombre? Pues ese hombre nació en el 1908, estudió ingeniería civil, fue obligado al servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a Polonia. Tuvo tareas de investigar las tropas enemigas y estudiar la población judía. Y a él le plació, luego de terminar el servicio militar, trabajar en una fábrica de utensilios de cocina, elementos de metal y material bélico para la guerra. Y estando allí, él veía cómo los nazis mataban a diario judíos y llevaban personas al campo de concentración. Él estaba viendo esa situación, aunque estuvo obligado al servicio militar, y los nazis fusilaban hombres, mujeres, niños en el día. Asesinaban a todos fuera contra del Führer, que ese era Hitler. Los alemanes no hacían nada por miedo. Tenían miedo a morir. Tenían miedo a ser encarcelados, porque estaban violentando lo que el Führer decía en esa época. Pero él tuvo una idea, y la idea fue de comprar judíos para su fábrica con su dinero personal. Ya que él no podía liderar a los judíos, no podía liberarlos por sí mismo, así que tuvo la iniciativa de comprarlos y entonces ponerlo a trabajar en su fábrica. Era una forma de él ayudar a estas personas que estaban en necesidad. Sin embargo, eso le costó la ruina de haber comprado 1,400 judíos. Él podía mantenerse en su comodidad. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no estoy pasando ninguna necesidad, que ellos resuelvan como entiendan. Quizás algunos dirían, pero en su corazón había un grito que decía, no me puedo quedar callado. Tengo que hacer algo más.
tengo que poner mis manos al servicio del prójimo. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías capítulo 2, verso 18 al 20, la traducción al lenguaje actual dice: les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron: manos a la obra. Y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Pero Sanbalat el de Orón, Tobías el funcionario amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y dijeron: ¿qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en contra del rey? Yo les contesté: Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. ¿Cuántos están dispuestos a hacer los trabajos de reconstrucción? Por nuestra patria, por Orocovis, por Puerto Rico, por nuestras familias, por nuestras iglesias. Aquí hay un puesto que está... Hay un pueblo que está dispuesto en la reconstrucción. Amados, Nehemías estaba en una posición de poder y de autoridad, de confianza. Pero debemos recordar que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo. Se llevaron cautivos a muchos en el exilio. Y Nehemías dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esdras se encargó en reconstruir la comunidad religiosa, pero Nehemías estaba interesado en reconstruir los muros de Jerusalén, lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Pero debemos tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, Nehemías estaba en Susa y era una de las 3 capitales del imperio persa. Era una residencia de primavera de los reyes persas. Estaba en un lugar tranquilo, un lugar seguro, un lugar de privilegio. Yo pregunto en esta noche, ¿en qué lugar nos encontramos nosotros? ¿Estamos en un lugar seguro? ¿Un lugar de privilegio? ¿Un lugar de tranquilidad? Y vemos quizás lo que ocurre alrededor y decimos que cada cual resuelva. Quizás ese no es su caso, pero para el caso de otras personas sí lo es. Él era copero del rey. Era una persona de importancia total. Era de respeto y demandaba integridad. Él tenía que probar el vino antes de dárselo al rey. Así que el rey tenía toda la autoridad para destituirlo también si no confiaba en él. Tenía acceso al harén del rey. A menudo eran consejeros no oficiales. Como el rey tenía tanta confianza en Nehemías, porque era el que se encargaba de probar el vino antes de dárselo al rey, no era un consejero oficial, pero lo que Nehemías decía el rey lo escuchaba. Así que era de vital importancia donde él estaba. Pero mire, yo quiero que ustedes en esta noche puedan analizar el orden de los hechos. En el capítulo anterior vemos en el verso 2 que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal. A Nehemías se le ocurrió preguntar a los que venían donde él qué estaba pasando en Jerusalén. Nadie le advirtió nada. Él tuvo la iniciativa. Y la respuesta que recibió fue: pues mira, ¿sabes qué? Están en gran mal. Están en afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La pregunta es: ¿cómo se encuentra Orocovis? ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad? ¿Cómo se encuentra nuestra casa? ¿Cómo se encuentran nuestros trabajos? ¿Las personas están buscando el rostro de Dios o están alejados del Señor? ¿Cómo están los muros de la gente que vemos alrededor nuestro? En el caso de Nehemías, él quiso preguntar porque él no tenía la visión de estar allí y saber lo que estaba aconteciendo. Pero aquí viene el primer principio. La soberanía de Dios no justifica la inacción. Podemos decir: es que Dios es soberano. Aunque yo haga algo, Dios va a levantar a otra persona. Aunque yo ore, Dios es soberano y va a hacer como Él quiere. Ciertamente Dios es soberano, pero Dios tiene unos instrumentos aquí en la tierra, que es el pueblo de Dios decidido a servir en la obra de Él, a llevar el mensaje del reino, a restaurar, a brindar amor, a brindar esperanza.
Él podía decir que lo haga otro, que otro vaya. Yo no soy suficiente, yo no sé. Se pueden acordar de las diferentes excusas que los hombres pusieron en la Biblia. Es que soy muy joven, es que soy muy niño, es que yo no sé hablar, decía Moisés. Es que yo no me atrevo, es que yo soy tímido, es que yo no estoy preparado. ¿Cuánto más? ¿Les suena similar? ¿Les suena familiar? Es que ellos son muy fuertes, o ellos se lo buscaron. A veces nos quedamos en la zona de comodidad, como Nehemías pudo haberse quedado, por miedo, porque entendemos que no estamos capacitados. Pero cuando Dios llama, Él te capacita, aún con tus incapacidades, porque la gloria le pertenece a Él. Y cuando tú te levantas en sabiduría, te levantas en obediencia, es para que la gloria se la lleve Él y sepa que es por gracia. De eso se trata. Cuando decimos es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no soy digno, ahí es donde se activa el poder del Espíritu Santo en tu vida y tienes que reconocer que es Dios que está obrando en ti. De eso se trata. De eso se trata. Y es que la indiferencia mata el amor en el hogar, el estímulo en el trabajo, el entusiasmo en la iglesia. Y hay un verso bíblico que lo he hecho mi favorito. Yo tenía una porción escritural que era mi favorita, por este verso cada vez que lo leo se estremece mi corazón y yo sé que el usted también. Y es Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tenemos que despojarnos de nuestras comodidades, de nuestras inseguridades, de nuestros miedos. Jesús se despojó de su trono de gloria para venir aquí a la tierra a morir y resucitar y pagar por nuestros pecados. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de despojarnos, de abandonar aquello de lo que estamos cómodos, abandonar aquello de lo que conocemos. Y a veces el Señor nos lleva a algo que no conocemos, por el camino Él lo tiene alumbrado por el poder de su palabra. Y dice el verso 9: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se humilló para ser exaltado. ¿Qué otra opción tenía Nehemías? Tenía la opción de la indiferencia, pero él optó por la acción. Verso 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El primer verbo que aparece ahí es me senté. Y es que estamos en ocasiones tan atareados con los asuntos diarios, con el trabajo, con nuestros anhelos, con nuestros proyectos, con nuestras decisiones, con nuestras preocupaciones. Pero Nehemías no se sentó a pensar qué grande soy, qué buenas cosas tengo, sino que se sentó a pensar y a reflexionar el pueblo cómo estaba. ¿Cómo está el pueblo de Puerto Rico? ¿Cómo están nuestras ciudades? Aún en esta época de Navidad, que se habla de época de esperanza, de amor, de coinonía, ¿cuántos problemas familiares existen alrededor nuestro que no permiten esa unidad familiar? Vecinos que quizás usted conoce que hay familiares que no se llevan y usted puede servir de intercesor en esa situación. Pero yo no me puedo meter en esos problemas. Sí, usted se puede meter en esos problemas. Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores. Si usted conoce a un vecino que tiene un problema con su hijo y que lleva años que no le habla, usted puede ser un pacificador en esa situación. Si usted conoce a alguna persona que tiene un problema con un hermano, usted puede ser un pacificador y está reconstruyendo los muros de la ciudad. La puerta de los valores, la ola criminal. Pero hay otra expresión que dice el texto y dice: lloré.
Diga conmigo, se vale llorar. Se vale llorar. Jesús lloró. Cuando Jesús se enteró que Lázaro había fallecido, Jesús se fue a una esquina a llorar. Ese es el texto más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero lo importante es que no se quedó en el lloro. Porque en ocasiones nosotros, y me incluyo, el Espíritu Santo está hablando en esta hora, nosotros nos quedamos en el lloro, en el lamento, en la autocompasión. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me hirieron, es que ya otras veces yo lo he intentado y las personas me han acarreado mal. Yo he hecho bien y me han hecho mal. Pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Eso no es una excusa para no trabajar. Tenemos que poner manos a la obra. Podemos llorar, pero no nos podemos quedar sentados llorando. Hay que trabajar en el pueblo de Dios. Hay que trabajar por nuestra patria. Tenemos que trabajar. Yo sé que es difícil cuando nos hacen mal. Cuando usted hace bien a una persona, usted espera que le hagan bien. Pero qué duro es cuando usted hace bien y te responden con mal. O tergiversan lo que usted hace. Yo sé que todos hemos pasado por eso. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche: no te quedes lamentándote. No te des palmadas tú mismo. Ay, bendito. Yo sé que es fuerte. Yo sé lo que estás pasando es duro. No, hoy el Señor no nos trae esa palabra. El Señor nos está diciendo: llora, pero levántate. Quéjate delante de la presencia de Dios, pero sal de ahí con nuevas fuerzas. Y dice que hizo duelo. Antes desconocía cómo estaba la condición, pero hizo duelo. Esperó un espacio de tiempo, ayunó, se abstuvo de los deleites y sobre todo oró. Es lo que podemos hacer por nuestra patria. Orar por lo que vemos en derredor. Servirle pacificadores. Pero hay un segundo principio, iglesia. Un corazón sensible a las necesidades manifiesta dependencia de Dios. Fíjese que él dijo: te ruego. Le rogó al Señor por el pueblo como estaba. Debemos recordar que somos polvo, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que el Dios soberano, que es nuestro Padre, debemos recurrir a Él con humildad, con sencillez de corazón y rogar como hizo Nehemías. Dice un famoso escritor cristiano, Samuel Pérez Millos: las promesas son para esperar, no para reclamar. Y hay algo que captura mi atención, es que en una de las oraciones que hace Nehemías dice: los pecados que hemos cometido, no hemos guardado tus mandamientos. Y yo peleé cuando leía esa expresión. Pero ¿por qué Nehemías está pidiendo si él no hizo nada malo? El que pecó fue otro. Los que estaban mal fueron otros. Pero él se incluyó en esa sensibilidad. Y yo no transaba con esto, le digo la verdad. Y yo, pero ¿por qué se incluyó si la culpa no fue de él? Es que tenía un corazón puro y sensible por esa necesidad que estaba viendo. Fue una oración de humillación extrema. Es como si dijéramos hoy: Señor, perdona nuestra tierra, perdónanos porque nos hemos alejado de ti. Quizás usted y yo no nos hemos alejado porque estamos en los caminos del Señor, pero la oración de Nehemías fue con profundidad, como si también él estuviese en esa condición. Lo que pasa es que quizás Nehemías se estaba acordando en ese momento que él sabe que Dios fue que lo rescató un día cuando también había fallado. Como el Señor lo rescató a usted y a mí cuando aquel día que fallamos, y el Señor con brazos de amor y misericordia te trajo nuevamente a redimir, te perdonó, te redimió, te trajo a la casa de Dios. En tercer lugar, es medular que la iglesia trabaje en unidad de propósito. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno. Qué difícil es ser uno. Si hay 10 personas, son 10 mundos diferentes. Y ese es otro asunto que yo, en la Escritura, tengo que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender cómo podemos ser uno. El Señor decía: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La oración que Jesús estaba haciendo es: como el Padre y yo somos uno, que la iglesia sea uno. En otras palabras, que seamos como Jesús y seamos como el Padre en unidad de propósito. Eso es mucho pedir.
Pero el Señor lo pidió. Quiere decir que es posible. No quiere decir que vamos a pensar igual, pero vamos a trabajar por un mismo fin. Quizás pensamos que la pared se ve mejor verde, pero si está blanca vamos a seguir trabajando. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si queremos reconstruir los muros de nuestras ciudades, de las personas que tenemos en derredor nuestro, tenemos que mostrar que somos uno. Y si algo aquí me gusta en Botijas Orocovis, es que aquí hemos tenido iglesia, no solamente Iglesia de Dios Mission Board. He sido partícipe cuando hemos tenido de la Iglesia Bautista, porque es que somos uno. Y así la interacción con otros hermanos en la fe, de la Iglesia MI, de la Iglesia Discípulos de Cristo, porque estamos mostrando a los demás que somos una sola iglesia. La iglesia de Dios es donde Dios nos ha puesto a trabajar. La iglesia de Dios Mission Board. Pero si usted es de otra denominación, usted es mi hermano también. Y tenemos que trabajar por el bien de este pueblo donde estamos viviendo. Y es que no estar en unidad evita que el mundo crea. Uno de los asuntos cuando hablamos con un inconverso es que va a decir eso. Pero es que si están en desunión, aquella iglesia se dividió, o es que trabajan cada cual por un solo fin, no estamos mostrando la forma de reconstruir los muros. Tenemos que ser uno, iglesia. Cuando no somos uno, traemos consecuencias a nuestros seres queridos. Acán tuvo consecuencias, las tuvo el pueblo. Cuando María murmuró contra Moisés, las consecuencias las tuvo el pueblo. Por en el capítulo 3 de Nehemías, que es el capítulo siguiente del que leímos al principio, hay unas palabras que se mencionan de manera constante. El verso 4 dice junto a ellos en 2 ocasiones. El verso 5 dice e inmediatamente a ellos. El verso 7 dice junto a ellos. El verso 8, 9, 10 y 12 también dice junto a ellos, refiriéndose a los que estaban trabajando en la obra. Por el verso 5 dijo algo que tenemos que estar alerta. Dice, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. La gente de importancia allí no estuvo presente. Ahí estuvieron los humildes. Ahí estuvieron los que decían que parecía imposible reconstruir ese muro porque llevaba mucho tiempo y nadie había tenido la certeza de poder levantarlo, pero vamos a hacerlo. Pero los grandes no. Existen personas tan grandes y sabios que se resisten a trabajar en unidad. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para trabajar en unidad en el pueblo de Dios. El verso 1 del capítulo 2 de Nehemías dice, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Ellos tenían la costumbre de que cuando se acercaban al rey tenían que taparse la boca. Era una expresión de reverencia. Y trató de disimular su tristeza. Porque si el copero estaba triste, lo que reflejaba a los demás era que en el reino había sucedido algo que ponía triste también al rey. Y el ir ante el rey con un semblante triste se exponía a la muerte. Así que Nehemías trató de disimular, pero Nehemías tenía un problema. Y es el mismo problema que tengo yo. Que yo puedo estar riéndome y usted sabe que estoy enojado. No importa si me conoció ayer o si me conoce como Katy hace más de 12 años. Yo puedo estar riéndome y usted va a decir, a ti te pasa algo. Y yo puedo decir, me estoy riendo. Estás enojado, pasaste un coraje hace poco. ¿Y cómo lo sabes? Si tú me acabas de conocer hace poco. Pues Nehemías tenía ese problema. Que aunque él intentó disimular de que estaba todo bien, su tristeza se vio. Y el rey le dijo, ¿pero qué te pasa? Y le explicó la situación. Es que mi pueblo está sufriendo. Envíame allá. Dame una licencia y envíame dinero para yo ir allá con el dinero del pueblo enemigo. Porque por cuenta de ellos es que ellos estaban en esa situación. Nehemías era bravo. Se atrevió a pedir cartas para ir a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén de primera mano observó y no reveló su plan hasta luego. Porque cuando llegó a Jerusalén, él empezó a caminar por el lugar primero, viendo qué estaba. Lo que le habían dicho, corroborando lo que le habían dicho, pero también pidiendo dirección al Señor.
El verso 17 del capítulo 2 dice: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Él extiende una invitación: venid y edifiquemos. Esa misma invitación nos hace el Espíritu Santo hoy. Venid y edifiquemos en nuestro lugar, en el lugar donde hace falta levantar esos muros. Principio número 4, ya casi estoy cerrando. Dios despierta en nuestro corazón la necesidad de trabajar en la obra, pero nos toca a nosotros responder en obediencia. ¿Alguna vez usted ha escuchado que cuando uno le pide al Señor confirmación de algún evento, o uno le pide al Señor, haz algo por esta situación, lo que Dios pone en tu corazón es que ya Él está trabajando contigo para que seas tú el que lo haga? Yo sé que si usted va donde el pastor Benigno y la pastora Yareli y usted dice, es que hay que trabajar con los niños, le va a decir, muy bien, vayan y trabajen con los niños. Porque si Dios lo pone esa carga en su corazón, es porque Él quiere que sea usted el que responda. Y a veces podemos orar, Señor, envía a alguien a ese lugar, envía a alguien a mi familia. Por esa situación pesada que tú sientes en tu corazón, es que Él te está mandando a ti. A veces, esto yo lo dije en una ocasión, a veces la respuesta de tu oración eres tú mismo. Señor, predícale, envía a alguien a predicarle a los perdidos. Es a ti que te está enviando. Señor, que haya personas que vayan a los hogares de ancianos y le lleven palabras de consuelo y de esperanza que están solos. A ti te está enviando. A alguien Dios le está hablando en esta noche. Eclesiastés 11, verso 4 al 6 dice: cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando el viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Verso 6. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor, o si las dos serán abundantes. Sembremos siempre la palabra del Señor. La condición de Jerusalén estaba ante sus ojos. La condición de nuestra ciudad está ante los nuestros. Llevaban más de 70 años que no se hacía nada. Y habían hecho intentos, pero nunca se había logrado. Pero le tengo noticias. Y fíjese que dije noticias, no buenas noticias. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, escúcheme bien, cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios en su vida, va a llegar la oposición. Zambalato viejes en el árabe. ¿Por qué? Si estaba todo tan bien hasta ahí. A Nehemías le había salido todo perfecto. El rey le había dado dinero para ir hasta allá y las cartas y todo. Hasta ahí estaba todo bien. Y en ocasiones cuando vemos la oposición, nos preguntamos, ¿será Dios que me envió o me envié yo mismo? ¿Será Dios que me puso o fui yo que me puse? Nos hace cuestionarnos. No porque venga la oposición no significa que Dios no te puso. Yo escuché esto y no sé si lo he dicho aquí las otras veces que he venido, pero lo vuelvo a repetir por si acaso se lo olvidó. Cuando pensamos en esas personas, y tengo a alguien en la mente ahora mismo, que nos hacen la vida difícil, ay Señor, esas personas que usted dice, Señor, enséñame a amarla, enséñame a amarlo, que tiene que orar de manera constante y que Señor te ponga amor en tu corazón, porque son difíciles. Aprendí hace mucho tiempo atrás que esas personas son lija, la lija que Dios utiliza para moldear tu carácter. Alábalo ahora. Pero ¿sabes qué? Te tengo otra noticia. Ay, yo me estoy disfrutando de esto. Y esta no se la esperaba, que a veces nosotros somos lija de otra persona también. Lo dije. No se puede editar. Perdón a todo aquel que yo he sido lija también. Amado, Nehemías le exhortó a que viera la situación actual y se levantara el muro.
Tiene que levantarse alguien. Contaba con el favor de Dios. Y ellos pudieron responder: es que ya lo intentamos, se intentó antes y no funcionó, está muy difícil. Otros quizás le dijeron: éxito, Nehemías, vete, que te vaya bien, que tú puedes, yo voy a ti. Pero no, ellos respondieron: manos a la obra. Verso 19: pero cuando oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? La oposición llegó. Principio número 5 dice: no permitas que la felicidad de hacer lo correcto se opaque por la oposición. Voy a repetirlo: no permitas que la felicidad de hacer lo correcto se opaque por la oposición. Hay quienes se amedrentan porque a mayor obediencia, mayor oposición. Es así. Mientras más usted quiere buscar el rostro de Dios, y usted dijo en enero del 2024, este es el año que voy a buscar el rostro de Dios con más desesperación, voy a orar 1 hora diaria, 1 hora y media, voy a leer la escritura todos los días. ¿Cuánta oposición ha tenido? Le viene el sueño, le vienen las preocupaciones, viene una llamada en ese momento que usted tiene una cita con el Señor. Vienen diferentes situaciones. Según de Timoteo 3:12 dice: bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Si nosotros hemos venido al camino del Evangelio, es sabiendo de que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Que ciertamente por ser cristiano van a decir: ese es aleluyita, ese es de los que usa la pandereta, de los que brinca, de los que levantan las manos, de los que sienten la presencia del Señor. Tienen que bregar con eso. ¿Por qué? Porque así hemos dicho muchos de nosotros y terminamos alabando y adorando al Señor también. Y la oposición puede venir de uno de 3 niveles. De afuera, personas particulares que usted no conoce, no hay nivel elevado de afecto o cercanía, pero simplemente se opone a que usted haga la obra de Dios. Y usted ni lo conoce ni la conoce, ni dice: ¿por dónde vino esta persona? Fue enviada por Satanás mismo. Puede ser que Dios te esté moldeando. Pero también viene la oposición desde adentro, y es la más difícil: los pensamientos. El nombre Tobías significa de gran influencia por estar asociado con la familia de sumo sacerdote. Sanbalat también era conectado con la familia sacerdotal, tenía religión. Porque hay personas que tienen religión también, pero no significa que son enviados de Dios. Pero ¿sabe algo? Que si algo tenemos que imitar de Nehemías fue que no permitió que eso opacara el plan de Dios en su vida. Y en ocasiones a veces permitimos que la oposición nos detenga en el camino. O decimos: no voy más nada, me quedo aquí, quiero buscarte, y de repente llegan estas 3 situaciones. Ahí es donde hay que continuar. Ahí es donde hay que seguir. Ahí es donde hay que mostrar el amor de Dios hacia esas personas que son difíciles. Quizá usted se va a topar con algún indiferente, el que no tiene motivación, el intencional, el que de repente quiere que usted esté mal. Algo escuché hace un tiempo y es muy cierto: hay personas que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. ¿Por qué? No sé. Eso pasa. Pero la respuesta de Nehemías en el verso 20 fue: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Aunque se levante la oposición, usted va a tomar postura y va a decir: a mí me envió Dios a hacer su voluntad. Él tenía seguridad de quién era en Dios. Él sabía cuál era su identidad. Entendió que eran personas que estaban enfermos del corazón y no respondió a cada argumento. No perdamos el tiempo respondiendo a cada argumento. Se van a agotar nuestras fuerzas. Usted siga haciendo la voluntad de Dios. Siga trabajando y edificando en las manos a la obra. Hoy tenemos el deber de responder a este mensaje de una de 2 formas. Sentarnos en la silla de la indiferencia. Ahí no estuvo Nehemías. Me voy a sentar y me voy a quedar en mi lugar de comodidad y que todo siga como estaba.
O voy a aplicar los principios aquí predicados y voy a poner las manos a la obra. Voy a servir en la iglesia, voy a servir en mi comunidad, voy a servir en mis trabajos. Y si estoy sirviendo y de repente llega la oposición, no me voy a detener. Voy a seguir con más fuerzas porque es el Espíritu Santo quien nos renueva. Póngase de pie en esta noche. Este es el llamado más importante. Si hay aquí en medio nuestro una persona que no ha rendido su vida a los pies de Cristo para empezar a edificar y a restaurar los muros de nuestra vida, necesitamos a Jesús. Ese es el arquitecto por experiencia. Ese es el arquitecto perfecto. Esa es la piedra del ángulo para comenzar a trabajar en nuestras vidas. Si usted nunca le ha rendido su vida a los pies de Cristo, este es el día de salvación. Esta es la noche de salvación para usted y para su casa. Así que yo extiendo este llamado y el altar está abierto. Si esa es su situación y me dice: Wilfredo, es que yo no me atrevo porque yo le he fallado tanto al Señor. El Señor dice en su palabra: el que a mí viene, no lo echo fuera. No importa los pecados más atroces que hayas cometido, el Señor está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y sobre todo a hacernos nueva criatura. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Cuando usted viene a Cristo, la sangre de Cristo se aplica a su vida y todo el pasado quedó atrás. Todo eso quedó borrado a los ojos de Dios. Sería un buen momento para comenzar a edificar de esa forma en su familia. El llamado continúa abierto, pero ahora extiendo otro llamado en esta noche. Si aquí hay alguna persona que tiene alguna necesidad, alguna situación particular, alguna enfermedad, algún problema, alguna crisis, yo puedo orar por usted. Y el Señor es el que hace la obra en su vida. El altar está abierto. De igual forma, si hay alguien que dice: Wilfredo, quiero que el Señor me dé la fuerza para edificar en mi derredor. Quiero atreverme a hacer su voluntad perfecta y completa. El altar está abierto también para ustedes en esta noche. Hoy es momento de renovar nuestro compromiso con el Señor. Que el reino de Dios sea a favor de los que están en derredor nuestro. Ya el Señor está con nosotros, pero queremos que el Señor esté con los que están alrededor nuestro también. Y le decimos al Señor en esta noche: llénanos de tu presencia, Dios. Llénanos, Señor, porque solos no podemos. Con nuestras fuerzas no podemos. Nuestra carne lo que busca es el descanso, el estar tranquilo y pensar en nosotros. Pero hoy, Señor, me olvido de mí, me siento y lloro por mi ciudad. Lloro por mi tierra. Lloro por aquellos, Señor, que todavía no han venido a los pies de Cristo. Enséñame y envíame a mí como enviaste a Nehemías y a estos hombres a trabajar. Necesitamos de ese Espíritu Santo. Padre, en esta noche te presento a este pueblo que aquí ha pasado al frente, Señor. Un pueblo que ha dicho presente y también los que están en las bancas, Dios, que han venido a escuchar tu palabra, palabra de bendición, palabra de edificación, palabra de restauración, Dios. Yo te pido que tú los ayudes a permanecer firmes en el propósito que tú has establecido para ellos, el propósito que tú has establecido para esta casa, el propósito que tú has establecido para Orocovis, Señor. Padre, que ese deseo, ese anhelo que hay en su corazón por trabajar en la obra se aflore cada día más, Dios. Que sean valientes en trabajar y que no permitan que la oposición los mantenga sentados, Dios. Ayúdalos y dale fuerza para cuando llegue la oposición ser revestido del poder del Espíritu Santo y seguir caminando en tu perfecta voluntad. Señor, bendice sus casas. Bendice su entrada y su salida.
Bendice, Señor, todo lugar por cuanto pisan. Dios, que sean de bendición, que sean de bendición, que sean de bendición para esta ciudad, que sean de bendición, Señor. Aquí están los muros, Señor. Por aquí están los muros de amor que se levantan para llevar palabra, para llevar esperanza, para llevar consuelo. Señor, para interceder por las personas que necesitan. Dios, concédele lo que están pidiendo en esta hora. Si hay alguno que tiene una necesidad, Señor, necesidad económica, alguna situación de enfermedad, que llevan tiempo pidiéndote, Señor, sé tú respondiendo al clamor de ellos. Tu oído está atento al clamor de tus hijos, Señor. Tú respondes al clamor de ellos. Tú respondes, Señor, a la fe de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que seas tú trabajando y edificando sus vidas, Señor.